Bienvenidos al capítulo número 2 de cómo vender en Amazon FBA. Vamos a estar viendo cuáles son los costos y comisiones de Amazon, cuáles son las principales ventajas de usar el modelo FBA, etcétera. Así que vamos allá. Entonces, para México, el costo que tú tienes que pagar de forma mensual es de 600 pesos, ¿ok? Recuerda que esto es vendas o no vendas productos. Entonces, es muy importante que sepas esta parte, que cuando tú creas tu cuenta en Amazon Seller, al siguiente mes tú tienes que pagar una mensualidad, ¿ok? De 600 pesos mexicanos. Si estás en Estados Unidos, la mensualidad es $39, prácticamente $40 al mes, ¿ok? Si estás en España, son 39 euros, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo sepas. Ahora, específicamente en México, hay una promoción. Realmente no sé cuánto dure esta promoción, pero la promoción es que tú puedes abrir tu cuenta el día de hoy, ¿ok? Y no vas a estar pagando una tarifa mensual durante un año. Es decir, pues te van a estar dando un año completamente gratis, lo cual está bastante bien si estás comenzando. Así que puedes aprovechar esta gran promoción por parte de Amazon de no pagar un año. Entonces, por ahí, si quieres abrir tu cuenta, recuerda que solamente es válido en México. Para Estados Unidos o para España sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ok? No te están dando el año gratis, ¿ok? Solamente para México. Entonces, vamos a continuar viendo lo que serían las tarifas por parte de Amazon. Y bueno, amigos, lo que Amazon te va a estar cobrando, 600 pesos al mes o $40 mensuales, se llama plan profesional de ventas. Este plan profesional de ventas te va a dar varios beneficios, que son todos estos de aquí. Sinceramente, en resumen, podemos decir que te da los beneficios de poder vender cualquier producto dentro de Amazon, ¿ok? En resumen, estos son los beneficios, ¿ok? Todos estos beneficios que vemos aquí, como puedes ver, agregar nuevos productos a tu catálogo, hacer crecer negocio con logística de Amazon, es decir, que puedas vender en Amazon FBA, ¿ok? Solicitar vender en categorías adicionales, es decir, si tú quieres vender en una categoría como joyas, puedes solicitar una autorización para ver si eres apto para vender en esa categoría, ¿ok? También puedes crear lo que son listados en lotes por si quieres subir muchos productos a la vez. Lo puedes hacer, administrar el inventario con archivos, hojas de cálculo y reportes. También puedes reunir los requisitos y ganar una mejor ubicación en las páginas de detalle del producto, es decir, que Amazon te pueda recomendar, ¿ok? También puedes consultar las páginas de ayuda, contactar al equipo de soporte para cualquier duda, personalizar las tarifas de envío de tus productos, compradores con nuestras soluciones publicitarias, es decir, que tú puedes hacer publicidad dentro de la plataforma de Amazon para que tu producto se pueda vender un poco más rápido. También puedes ofrecer promociones que puedan incluir el envío completamente gratis, también cupones de descuento, etcétera, ¿ok? Y puedes agregar varios usuarios a tu cuenta de vendedor para que si tienes trabajadores te la puedan administrar. Entonces, todos estos son los beneficios que vas a tener al momento de pagar esa mensualidad, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos o en España, ¿ok? Ahora, amigos, una vez que ya vimos lo que tú vas a estar pagando de forma mensual, recuerda que este pago mensual es vendas o no vendas, ¿ok? Muy importante. Vamos a estar viendo lo que serían la tabla de tarifas que Amazon te va a estar cobrando. Esto es por cada producto que tú vendas. Si tú vendes zapatos, por ejemplo, si tú en el mes vendes 5 zapatos, te van a estar cobrando una comisión por cada zapato que vendas, ¿ok? Aquí esta tabla de tarifas es muy importante porque puedes ver en qué categoría está tu producto y cuánto te va a estar cobrando Amazon de porcentaje. Por ejemplo, dispositivos de Amazon, 45% de tarifa, productos para bebé el 8%, ok, ahí te están dando el precio inferior a 200 y un 15% con un precio de 200 pesos o superior, ok. Esto es en México, pero recuerda que si estás en Estados Unidos cobran otra tarifa y si estás en Europa también el cobro de la tarifa es diferente, varía un poquito, ok. Cámaras y fotografía un 10%, ropa, zapatos, accesorios 15%, electrónicos 10%,
accesorios electrónicos 15%, alimentación 8%, etcétera. Entonces yo creo que en México, porque no tiene mucho tiempo Amazon, te cobran un poquito menos de tarifa, ¿ok? Pero sinceramente, porque está comenzando, pero créeme que estas tarifas quizá puedan subir un poquito más, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, bueno, este es de España. Aquí en España, como puedes ver, accesorios para dispositivos de Amazon te cobran un 46% de comisión, coche y moto un 15%, aquí te está dando para el valor total del precio. Productos para bebé un 8,24%, un 15% en dado caso que sea superior a 10 euros. Mochilas y bolsos un 15%, belleza, salud y cuidado personal 8,24%, 15,45%, cerveza, vino y licores 10,30%, y así tú puedes ir viendo aquí la lista para que dependiendo de lo que tú quieras vender pues sepas el porcentaje que Amazon te va a estar cobrando, ¿ok? Como puedes ver hay muchas categorías, te voy a estar dejando los enlaces para que puedas venir a ver las tablas que está aquí, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo también tenemos lo que es Amazon Estados Unidos, igual aquí accesorios para dispositivos de Amazon un 45%, ok, igual viene siendo lo mismo que México, ok, electrodomésticos 15, 8%, electrodoméstico grande 8%, autos y motos un 12%, productos para bebé un 8, un 15%, mochila, bolsos, equipaje un 15%, etcétera. Entonces es muy importante que sepas ubicar la categoría en la que vas a estar vendiendo, ¿ok? Para que no tengas ningún detalle y ya tú cuando vayas a vender un producto le descuentes este porcentaje de tarifa que te va a estar cobrando Amazon. Recuerda, ahí en la descripción del video te voy a estar dejando los enlaces para que dependiendo tu país, si estás en México, España o Estados Unidos, puedas ver las tarifas que Amazon te va a estar cobrando. Y bueno amigos, por último tenemos lo que son las tarifas de gestión de logística. Recuerda que vamos a estar utilizando lo que sería el servicio de FBA, que Amazon nos envíe los productos por nosotros. Por lo tanto, Amazon pues no va a hacer esto gratis, ¿ok? Te va a estar cobrando un porcentaje, ¿ok? Entonces también es importante que tú lo sepas porque el producto que tú quieras vender tienes que sacarle este costo, ¿ok? Entonces no te preocupes, esto es muy fácil en una herramienta que te voy a estar enseñando más adelante, ¿ok? Pero si tienes que saber estas tarifas, entonces acá tarifas de gestión de logística de Amazon y es por el tamaño, la dimensión y el peso del producto, ¿ok? Por ejemplo, lo más barato es un sobre cuando envías cosas pequeñas como memorias USB o cualquier otro producto que sea bastante pequeño, ¿ok? Aquí está la tarifa por unidad a partir de 60 pesos mexicanos, los primeros 0.25 kilogramos, ok. Después tiene lo que es el tamaño estándar, aquí también tenemos las medidas y acá nos está indicando lo que es el precio, ok. También lo que es el peso, 5 kilogramos, menos de 1 kilogramos, etcétera. Aquí también por último tenemos el tamaño que sería el más grande y también pues lo que son los precios que sería el más caro, ok. También todo esto de la tarifa por gestión de logística igual lo tienes que pagar aquí en Amazon Estados Unidos. Igual tarifas de gestión de logística, también aquí tenemos el tamaño estándar, tenemos las dimensiones, 4 onzas, de 4 a 8 onzas y tenemos lo que es el precio, $3, 3.40, 3.58 dólares, 3.77 dólares, también el tamaño estándar, acá también nos dan las medidas y lo que te van a estar cobrando dependiendo el peso, ok, 5 dólares, 6 dólares y por último el tamaño grande, tamaño superior al estándar, tamaño superior al estándar, tamaño grande especial, este tiene más categorías que el de México. Y también tenemos aquí lo que sería Amazon España, también igual tienes que pagar lo que sería la tarifa por gestión de logística, ok. Entonces igual es muy importante para que por ahí puedas tenerlo en cuenta. Vamos a estar viendo cuáles son las principales ventajas de que tú uses el modelo FBA de Amazon, ok. Entonces la primera ventaja es que al alojar tu tienda y utilizar la logística de Amazon puedes aprovechar la reputación de Amazon
para que tus clientes se sientan seguros al comprar tus productos. Es decir, recuerda que Amazon pues es muy conocido prácticamente en todo el mundo. Entonces las personas tienen más confianza cuando se trata de comprar un producto en Amazon porque sabe que Amazon es de confianza y que cualquier detalle Amazon va a responder. Entonces hoy en día pues si tú compras algo en Amazon es bastante fácil, bastante sencillo y sabes que el producto te va a llegar sin ningún problema. Entonces por esta razón te apalancas de Amazon al vender tus productos, ya que Amazon pues tiene su propia reputación y a los clientes les da más confianza. Entonces este sería el principal punto. Vamos al siguiente punto. La segunda ventaja es que puedes gestionar tu tienda de Amazon desde tu casa, ya que estarás 100% seguro de que todos los productos se entregarán correctamente, ¿ok? Entonces ya tú no tienes que llevar el producto por ejemplo a DHL, a FedEx, a Estafeta, etcétera, cualquier otra paquetería, porque si tienes una venta, tú sabes que Amazon se encarga prácticamente de todo. Entonces en otras tiendas en línea, pues si te cayera una venta, lo que tú tendrías que hacer es irte ese mismo día a la paquetería, envolver el producto, sacar las medidas del producto, cotizar lo que es el envío, etcétera. Entonces, como puedes darte cuenta, es mucho más trabajo para ti, pero en este sistema de Amazon FBA, pues prácticamente Amazon lo va a estar gestionando todo prácticamente el mismo. Entonces pues esta es una gran ventaja, ya que lo único que tenemos que hacer es subirlo a la plataforma y sabes que si tienes alguna venta solamente esperar a que Amazon haga su trabajo. La siguiente ventaja es que la cuestión del servicio de atención al cliente es prácticamente responsabilidad de Amazon. Es decir, cualquier pregunta, cualquier detalle que se tenga con el envío, pues el cliente va a meter esa queja o esa pregunta y Amazon es el responsable de darle una solución, ¿ok? Entonces también es otra gran ventaja para nosotros porque no tienes que preocuparte por esa parte, ¿ok? Entonces sinceramente es un excelente beneficio, ya que cuando hay detalles por ahí de compras con clientes, etcétera, la verdad que Amazon sí puede responder muy bien. Entonces eso a ti te quita una carga de encima, ¿sale? Y por último tenemos que tú puedes tener lo que es el sello de entrega Prime. Al momento que tu producto se manda a las bodegas de Amazon, vas a tener este sello de Prime, ya que el envío pues es completamente gratis, ¿ok? Entonces vas a tener el sello de Prime y también puedes incrementar tus posibilidades de ganar la Buy Box, ¿ok? La Buy Box prácticamente es lo que es el Amazon Choice, ¿ok? Que Amazon te pone el sello, entonces ese sellito pues da más confianza y Amazon recomienda tu producto para que pueda tener más ventas. Ahorita te lo voy a estar enseñando. Entonces amigos, aquí estamos con este producto y este es el sello Prime, ¿ok? Que tú puedes tener al momento de que tú comiences a utilizar el sistema FBA, ¿ok? Entonces sinceramente igual es una gran ventaja. Y esta, la Buybot, esta cajita de aquí que dice opción de Amazon, en inglés es Amazon Choice, también Amazon te la puede proporcionar, ¿ok? Entonces esto da más seguridad a las personas y aparte Amazon es el que recomienda tu producto, por lo tanto vas a tener más ventas si logras conseguir la famosa Buybot que es Amazon Choice. Entonces amigos, sinceramente tiene grandes ventajas vender con este sistema FBA, así que créeme que es lo mejor. Y bueno amigos, vamos a estar viendo cuál es el modelo FBM y cómo funciona, ¿ok? Aquí como puedes ver pues tenemos el vendedor, que en este caso seríamos nosotros, ¿ok? Recuerda que lo que es Amazon FBM significa Fulfillment by Merchant, es decir, en español quiere decir que todo lo que es la venta se va a estar encargando el vendedor, no Amazon, ¿ok? Recuerda que en el mapita anterior aquí en medio teníamos a Amazon. En este modelo ya no tiene nada que ver Amazon, sino que nosotros cuando nos vayan a pedir un producto, nosotros directamente vamos a estar enviando el producto al cliente, como aquí lo estás viendo en pantalla. Entonces así funciona de forma fácil y de forma sencilla este modelo
de FBM. Simplemente tú se lo envías al cliente. Y ahorita yo te voy a estar enseñando las desventajas de este modelo de negocio, y sinceramente, personalmente yo no te lo recomiendo mucho, ya que para ti es mucho más carga de trabajo. Entonces lo que tú quieres es poder optimizar la mayor carga de trabajo que tú puedas para poder trabajar pues sin limitaciones, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo las principales desventajas. Y bueno amigos, punto número 1 es que tú tienes que gestionar tus propios envíos. Como te comenté anteriormente, supongamos que te llega una compra de un cliente, tú en ese momento debes de hacer la orden, la guía de compra, y debes de enviar el producto. Entonces se vuelve un trabajo muy difícil cuando tienes muchos productos en venta. Número 2, si vendes muchos productos, debes de tener trabajadores que hagan los envíos por ti, ya que de lo contrario no podrías gestionarlo todo. Imagínate que vendas, no sé, unos 30 productos al día, 20 productos al día, y que sean diferentes productos. Imagínate, realmente tú no lo podrías hacer todo solo, tendrías que tener el apoyo de trabajadores, y recuerda que eso significa que le tienes que pagar, ¿ok? Entonces en este caso, por eso mejor preferimos el modelo de FBA, ya que Amazon lo hace todo por nosotros, ¿ok? Entonces, como puedes ver, sinceramente por esta razón no me gusta mucho el modelo de FBM, ¿ok? La desventaja número 3 es que si hay algún detalle con el envío, tú te tienes que ocupar de solucionarlo. Recuerda que con el modelo FBA, Amazon se va a encargar de solucionar el problema si hay algún problema con el envío. En este caso, si hay algún detalle de cualquier cosa, que el envío se lo robaron, que sucedió algún accidente y hay algún retraso, que se equivocaron en la dirección al cual lo enviaron, etcétera, todo eso tú lo tendrías que ver. Entonces igual va a ser mucha carga para ti en la cuestión del estrés. Créeme que a veces es muy difícil poder gestionar este tipo de cosas, y luego los clientes no lo entienden y te pueden calificar mal. Entonces igual tú te encargarías si hay algún detalle con el envío, ¿ok? Vamos a la desventaja número 4. Al precio del producto le tienes que agregar el costo del envío, ¿ok? Como no estás utilizando Amazon FBA, supongamos que el precio cuesta 350 pesos, al final de la compra se van a estar agregando los precios de envío. Por lo tanto, luego al cliente también no le gusta que aparezca un precio y que al final le agreguen el otro precio, que sería el precio del envío. Entonces muchas veces eso a los clientes no les gusta mucho, por lo tanto prefieren por eso quedarse con el modelo de FBA, ¿ok? Ahora la desventaja número 5 es que depende de la paquetería que tú uses, los envíos van a tardar más en llegar, ¿ok? Entonces no es lo mismo como Amazon, que Amazon hoy en día tiene varios puntos de reparto, ¿ok? Entonces es una mejor logística. En este caso, pues vamos a estar buscando la paquetería que nos dé un mejor precio, pero recuerda que si la paquetería entre más barata es, pues más tardan los pedidos en llegar, ¿ok? Entonces igual ahí está otra desventaja. Y por último, la desventaja número 6 es que los precios más caros de envío, es decir, si tú quieres, por ejemplo, enviar por DHL y que te llegue al día siguiente, créeme que te va a costar muchísimo dinero. Entonces, por esta razón conviene mucho el modelo de FBA, porque Amazon ya tiene contrato con las grandes compañías como DHL, FedEx, Estafeta, UPS, etcétera. Entonces, el costo es mucho menor a que nosotros lo estemos pagando directamente, nos va a salir mucho más caro. Entonces, amigos, por esta razón yo siempre te voy a estar recomendando FBA. Sinceramente, FBM se podría utilizar en algunas excepciones, pero ya hemos visto las principales desventajas. Entonces, si tú quieres comenzar, siempre te recomiendo comenzar con FBA.